Vamos chicos con todo. Viernes. Ya estamos de vuelta aquí en Incorregibles en la noche en vivo por el 10. Acá estamos, lo habíamos anticipado, ya estamos en nuestro living con nuestro invitado. Voy a pedir un fuerte aplauso para recibir al doctor Jorge Núñez. Fuerte aplauso, fuerte aplauso. Es la primera vez, mira, se han sentado políticos, gobernadores, intendentes, candidatos. Ahora es la primera vez que tenemos un doctor en historia y lo vamos a aprovechar. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Excelente. Lo anticipábamos, tengo el libro acá, Los Piojos, una historia documentada. Y me vuelvo loco ya de por sí porque es parte 1, dice en la tapa. Y es la primera etapa, son los primeros 8 o 10 años de la banda, ¿no? Exacto, sí, la idea es, está pensado como una trilogía. Y esta parte va del 89, el año 89, cuando ingresa Ciro a la banda, y para mí el inicio de la historia verdaderamente de Los Piojos, hasta la explosión, que es en el 90, en realidad la explosión es en el fines del 96, y en el 97 ellos un poco se repliegan por toda esa altísima exposición, y me pareció prudente poner un corte ahí. Estoy trabajando en la parte 2, que bueno, digo, lleva tiempo, ¿no? La Claro. investigación lleva mucho tiempo de archivo, etcétera, y una de las virtudes del libro, no quiero ser así autobombo, pero Sí, pues, es claro que sí. es el exhaustivo trabajo documentado que tiene, digamos, Claro, ¿no? O sea, ya me voy a meter en eso porque es una locura. Veía ahí que has recorrido más de 800 suplementos, suplementos sí. y demás. Pero, ¿por qué un libro de Los Piojos? ¿Por qué nace esta idea? Bueno, la idea es prepandémica, y en realidad la idea original era hacer una biografía de Andrés Ciro Martínez, digamos, ¿no? El frontman de Los Piojos, el líder de Los Piojos y hoy en día de Ciro y los Persas. Y bueno, empecé allí con esa idea y después en un momento pandemias, biblioteca cerrada, estaba un poco estancado. Y dije, bueno, voy a escribir algo sobre Los Piojos. Digo, no puedo hablar de Los Piojos sin hablar de Ciro, no puedo hablar de Ciro sin hablar de Los Piojos. Y salió esta primera parte, claro, de Los Piojos. Obvio que entiendo, digo, y es una obviedad, pero sos fanático de Los Piojos. Yo mentiría, o más que mentir, digo, me pegaría carteles que no me corresponden. A ver, me gustan mucho Los Piojos, los fui a ver un montón de veces. Soy de Palomar, soy del barrio donde nacieron ellos, donde claro, son ellos. Estoy en mi casa, escucho Ciro. Hoy voy a ir a ver a Ciro, a la Plaza de la Música, pero no soy fanático, digo, honestamente lo digo, creo que el fanatismo lo descubrí gracias a la gente que leyó el libro, claro, gente que me vino a comprar el libro, todos llenos de tatuajes de Los Piojos, que a sus hijos le pusieron Ciro, digamos, ¿no? Que los fueron a ver a miles de rituales por todo el país, que los han seguido. Digo, me encantan Los Piojos, pero creo que decir fanático me queda grande. Me parece que sería injusto ponerme ese mote. Con el verdadero fanático, digamos. Exacto, está sería bueno. injusto. Pero sí. Me parece que también nace esto como, por lo que fui viendo y por lo que fui leyendo, y por tu parte como un acto de justicia para la banda también, ¿no? Sí, bueno, es interesante lo que hablábamos un poco antes. Claro, ellos fueron por la prensa en general. En aquel entonces había 2 grandes suplementos de rock. Le explicamos a la gente, a los centenias, como se dice hoy en día. Todos nos enteramos de lo que había que hacer a través de los suplementos del diario, digamos, del diario de papel. No había web, no había internet, no había ninguna red social, nada. Y había un suplemento de rock que era el Sí de Clarín, que empieza a salir del año 85, y unos años después sale el No, de Página 12, que en aquel entonces era como una contracultural, una cosa así, digamos, ¿no? Y sí, en efecto, más allá de los suplementos de rock, es interesante, tal vez una de las cosas, ¿no?, que planteo allí en la introducción. Si uno se guiase por las encuestas anuales, estos 2 suplementos hacían una encuesta anual de mejor banda, mejor tema, etc. Si uno se tomase esa fuente única como estudio, claro, diría, Los Piojos era una banda absolutamente intrascendente. Te pongo un solo ejemplo. En el año 95, un año antes de la explosión de Tercer Arco, recordemos El Farolito, Todo Pasa, claro, Maradó, Fasolita, ¿no? Esos temazos que hasta el día de hoy los escuchamos. El año anterior a Tercer Arco, la encuesta del sí y del no, ambos, votan como 200 músicos, productores, etc. ¿Sabes cuántos votos tuvieron Los Piojos? ¿Cuánto? Un voto. Un voto. Adrián Otero, Memphis La Blusera, por el tema Ay Ay Ay, por cierto, Pistolas, perdón, por temazo, digamos. Sí, ¿no? sí. Pero vos decís, claro, si uno, supongamos los historiadores del futuro, dicen, bueno, voy a estudiar las bandas rock a partir de esta fuente específica. Claro, se perderían de conocer la realidad de la banda, digamos, claro, ¿no? Porque vos ves las encuestas de rock y son casi inexistentes. Por otro lado, no paraban de crecer. Había ya un mítico lugar que se llamaba Arpegios, digamos, en Capital, cerca de San Telmo, y vos ves cómo van creciendo. Entonces hacen un arpegio, después hacen 2 arpegios, después hacen 3. Eso te muestra la capacidad de convocatoria. Claro, de la banda. que iban creciendo. Metían 3 arpegios, valía
10 pesos, eran $10. $10, claro. En ese momento estamos hablando de una entrada de 5 lucas. Claro, sí, que más o menos lo que vale hoy, digamos, ¿no? Es interesante. Y después ahí saltan a la trastienda, pero digo, las encuestas van, lo que pongo un poco yo ahí, ¿no? Es como un divorcio entre los gustos de los músicos y del mundillo del rock y la realidad de la banda, que no paraba de crecer, por lo menos en esta etapa. Que vengo Era como mucho más elitista la cuestión también, ¿no? Digo, en ese momento cuando los piojos nacen o empiezan a crecer en la escena, fueron el rock chabón, fueron el rock barrial, fueron esas los son formas de rolingas. etiquetarlos, ¿viste? Y un poco de quitarles... Pero en ese momento era desmerecerlos también, ¿no? Era, rock chabón, rock barrial, digamos, ¿no? Y en aquel momento representado, tal vez por el establishment que era Fito Páez, Charly García, exacto. El nuevo rock argentino que venía naciendo, Calamaro. Dos cositas, si me permitís, que lo pongo allí en la introducción, para que me parece que está bueno aclarar las cosas, ¿viste? Que hoy en día que todo el mundo es licenciado en todo, digamos, ¿no? O sea, yo soy historiador, no especializado en rock, porque la verdad que yo me trabajo otros temas, otro día si querés me invitá, hablo sobre historia de las prisiones, es lo que yo me dedico como investigador, digamos. Claro. ¿No? Esto es como una cosa por fuera y de gusto que lo hice. Entonces me parece que está bueno aclararlo, digamos, ¿no? Entonces que no vas a encontrar acá grandes reflexiones sobre el rock, claro, digamos, ni análisis musical. Ni análisis musical. Eso me gustaría por ahí para la parte 2 mejorar esa parte, digamos, ¿viste? Claro. Ya meterle un poquito más, meterme más en ese mundo, tal vez consultar a gente que sabe del tema. Yo obviamente leí un montón, vos ves el estado de la cuestión, la parte 1, es el análisis y yo aprendí un montón de esos libros, pero está bueno aclarar y decir, bueno, esto no soy un especialista en rock. Y la otra cosa interesante, volviendo un segundito a las encuestas, claro, los Piojos en el año 80, ellos nacen en el 89, ¿no? La etapa anterior es la prehistoria, nacen en el 89. ¿Sabés quiénes los votan en el 89 y 90 como banda revelación? Había una categoría que se llama banda revelación. ¿Quién? El Indio Solari y al año siguiente Sky. Imagínate. No, los redondos. Los redondos. 100%. Exacto. Y después en el 91 Moyo. O sea que imagínate que, por eso vuelvo a lo de las fuentes. Que imagínate que alguien, un historiador del 2500, quiere estudiar los Piojos y dice, che, en el 89, 90, 91, mirá, estos músicos de la hostia los votaron y después desaparecen. Y estaba pasando en la realidad el proceso exactamente inverso. Claro, iban creciendo. Así. Además, en esta etapa y en la etapa 2 que estoy laburando, que va hasta el 2003, después del primer River, ahí creo que voy a cortar ahí, nunca paran de crecer. Nunca. Es una cosa muy... Cuando yo voy viendo... Imagínate, estaba en el archivo, qué sé yo, y otras bandas me van pasando por el costado, pero yo me tenía que concentrar en los Piojos, no me podía perder, ¿viste? Pero ves otras bandas, y no por desmerecerlas, pero vos decís, Juana la Loca, Siete Delfines, no sé, otras bandas se separaban, volvía el otro, se disolvían, o tocaban un show, metían 4.000 personas y a las 2 semanas tocaban en un lugarcito chiquito y tenían que cancelar porque no habían vendido entradas, ¿viste? Ves muchos altibajos. Lo que hoy llamamos el hype, digamos, ¿no? El estar hypeado, claro, el estar ahí arriba, digo que por ahí es mucho más lo que se habla en los medios o lo que se habla de la banda en sí que lo que genera en un vivo, lo que genera con el público. Eso es lo que veía yo. El cambio de los Piojos es pasito a pasito, no es una cosa... Y no es, insisto, no es con desmerecer, no es, viste, esas bandas que hicieron un hit tipo Una rubia en el avión y los escuché por todo. No, son bandas. Por eso digo, cuando explotan en el 96, que como siempre te dice, lo escucha hasta tu tía, digamos. El crossover, ¿no? Claro. El que llega a todo el mundo. Ellos ya venían con 8 o 9 años de laburo, pero claro, al palo, ¿no? Hay algo que me llama mucho la atención porque toda esta documentación de la que habla Jorge tiene que ver con el hecho de lo que salió en los suplementos, tiene que ver con el hecho de lo que se iba hablando de ellos también y demás. Pero hay un informe de inteligencia. Exacto, sí. O sea, un informe de inteligencia sobre la banda, sobre el público. Hay dos perlitas ahí. Yo creo que hay algunas cosas interesantes. Como le digo, soy historiador y amante de los archivos. Así me definiría, digamos, ¿no? O sea, creo que la historia se hace con los archivos. Si no, es otra cosa, que está bien, pero no es historia. Una es ese informe de inteligencia de la policía bonaerense sobre la juventud, y de ahí describen sobre movimientos de rock y hablan de bandas y hablan de los Piojos también. No sé si conocen a ese personaje de Capusotto. Claro, estaba pensando directamente. Es hippie, es puto. ¿Viste? Perdón si se puede decir más palabras americanas. Pero era eso, claro. O sea, el informe de inteligencia era identificar a los jóvenes. ¿Cómo eran los jóvenes que iban a ver a los Piojos? Dice, usan remeras del Che Guevara, proliferan cantos contra las autoridades, todo con el lenguaje
lenguaje policial, obviamente. Claro, en una época además donde el rock y la policía estaban muy de punta, digo, tenemos el caso de Walter Bulacio. Walter Bulacio, y había, viste, no era... Las racias en la racias, central, o sea, los recitales, exacto, en la sí, fila, en la cola, era... Y todos los quilombos que se pasaban con los redondos, cada vez que tocaban, etc. Claro. Y otra cosa interesante también, Andrés Ciro trabajó en SECBA, que era lo que es el EPEC de acá, digamos, allá en Buenos Aires se perdió, digamos, acá sigue EPEC. Y él laburó 2 meses en SECBA, entre creo que enero del 88 a marzo del 88, y encontré su liquidación de haberes, no me acuerdo cuánto ganaba, no sé, 30 pesos, no sé, claro. australes creo que eran. Digamos, Claro, ¿no? claro, estamos hablando de la década del 80. Claro, sí. ¿Eso fue antes o después de ser fumigador? Eso fue antes de ser fumigador. Antes de ser Sí. fumigador, porque Sí, en el sí. medio tuvo un trabajo de fumigador. No, varios años con Miki Rodríguez, era MC, Método y Constancia. Ahí me dice que Miki Ciro, pero dice que se llama Método y Constancia. Sí, bueno, hay un tema, Fumigator. Fumigator, Yo claro. te adoro, Cucaracha. Que es del primer disco. Ese es no, creo que es de... No te meto si es del Tercer Arco o de Ay, ahora entré en duda. Mirá, no, Sí. lo tenía más atrás todavía. Ahora entré en duda, pero Ahí va. Sí. Yo te adoro, Cucaracha cuando bailás mi mambo. Claro, tremendo. Bueno, ¿dónde se puede conseguir, Jorge? ¿Dónde podemos conseguir el Mira, esto libro? es una cosa absolutamente autogestionada. Así que estoy en manos de Marcos Galperín, digamos. Mercado Libre derecho. Mercado Libre, sí, o me pueden escribir por mi Instagram. Claro. Y ahí ¿Cómo te combinamos. encontramos en las redes? Es DR Dr. Jorge Núñez. Jorge Núñez, perfecto. Ese. DR Jorge Núñez, ahí lo pueden seguir, ahí lo pueden encontrar y van a poder pedirle el libro en primera mano, digamos. Primera mano, Te perfecto. llega autografiado por el escritor, te llega autografiado por el autor si lo querés. Jorge además es profesor en la UBA, viene con una carrera importante también en investigación en el CONICET y demás. Y esto que nace casi como un hobby, diría yo, de Sí, mi parte, exactamente. termina siendo un libro y termina siendo un gran libro que forma parte de una trilogía. Este es el primero. Además, perdón que te interrumpa solo sí, un sí. segundo, pero yo, como te digo, me dedico a la vida académica hace muchos años. Pero me ha escrito gente, digamos, agradeciendo. Yo escribo sobre historia de las prisiones, imagínate que quién Sí, me sí, va a sí, venir a sí. agradecer sobre Petinato, que fue un director de prisión. Claro, el papá de Roberto. El papá de Robert. Pero me ha parado la gente agradeciendo, gente que me dice, estoy leyendo el libro y llorando, porque mucho me dice, me remonta a mi adolescencia, Los Piojos son la banda de mi vida, una cosa, pero muy linda ha generado el libro, por suerte, y me encanta que genere eso en la gente. Claro, está bueno también porque hoy el público piojoso tiene entre 35 y 50 años aproximadamente. Y digamos. muchos, vos vas a ver a Ciro y ves que muchos ya llevan a sus hijos, digamos. Claro. ¿no? Y después hay gente, es loco eso, ¿no? Que lo hablaban un poquito en el bloque anterior. Hay gente que conoce a Ciro pero no conoce a los Piojos. Claro. ¿Viste? El Tal público cual. se va renovando, pero hoy es como una gran familia, eso se sigue manteniendo, ¿viste? Ves gente de 50, 50 y pico, 40 y pico, y después 20, gente que cuando los Piojos se separaron tenían 5 años. Claro, digamos, ¿no? claro, O que sea, fue en el 2009. claro, fue exacto, una exacto. locura. Bueno, Los Piojos, una historia documentada por el doctor Jorge Núñez. Aquí lo pueden conseguir, me lo buscan en Mercado Libre, me lo buscan también a través de sus redes sociales, lo empiezan a seguir porque además va tirando muchísima data ahí, tiene data sobre puntualmente también a lo que se dedica, sobre su especialidad, que es esto, sobre las cárceles y demás, que está realmente muy bueno. Los Piojos, la historia documentada, primera parte. Creo que la tribu piojosa no puede no tener este libro. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.